Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celador conductor del Servicio Andaluz de Salud. Tema 27. Atención al usuario. 2. Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Derechos de prestación de servicios de manera individual o colectiva. Libre elección de facultativo y centro sanitario. Segunda opinión. Derechos de participación. 1. Atención al usuario. 2. Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. A partir de lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 15 de junio de 1998 de Salud de Andalucía, la Consejería de Salud ha elaborado la Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en los Servicios Sanitarios Públicos de Andalucía, que contiene una selección actualizada de los derechos y deberes recogidos en la legislación vigente, expresados de manera sencilla y comprensible. La Carta de Derechos y Deberes está instalada en todas las habitaciones de los hospitales de la Sanidad Pública de Andalucía, así como en lugares visibles de las consultas de especialidades y de atención primaria, en las entradas de los hospitales y centros de salud, en las distintas plantas de los edificios hospitalarios, etc. Esta medida se enmarca en el Plan de Atención al Ciudadano, PAC, que la Consejería de Salud puso en marcha con el fin de garantizar que los ciudadanos, pacientes y usuarios de los servicios sanitarios conozcan sus derechos y deberes, fomentando su participación en la sanidad pública. Sus derechos como usuario en el sistema sanitario. Recibir atención sanitaria en condiciones de igualdad, sin que pueda ser objeto de discriminación por razón alguna, respetando su personalidad, dignidad humana e intimidad. Que se le ofrezca la atención, las prestaciones y servicios sanitarios disponibles que se consideren necesarios para cuidar su salud. Recibir información en lenguaje comprensible usted, sus familiares o allegados de todo lo relacionado con su proceso, incluyendo diagnóstico, tratamiento, pronóstico, tiempo previsible de estancia en caso de ingreso y alternativas de tratamiento. Que se le ofrezca información sobre los programas de prevención y promoción de salud que se realicen en su centro de atención primaria. Que se le informe sobre aspectos de salud colectiva de especial interés, incidencia o riesgo. Que se le reciba de forma personalizada a su llegada a un centro sanitario, y en especial en el ámbito hospitalario, a que se le informe de todas las cuestiones que puedan hacer más confortable su estancia. Recibir información clara y comprensible ante tratamientos, procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas que entrañen riesgos, antes de la obtención de su consentimiento por escrito. Conocer y autorizar previamente y por escrito la actuación, cuando los procedimientos que se le realicen vayan a ser utilizados en un proyecto docente o de investigación que en ningún caso podrá comportar peligro adicional para su salud. Elegir entre las opciones que le presente su médico así como negarse a cualquier intervención sanitaria, salvo en los supuestos legales establecidos, riesgo para la salud pública, incapacidad y exigencia de actuación urgente, ante riesgo de lesión irreversible o peligro de fallecimiento. Estar acompañado por un familiar o persona de su confianza en todo momento del proceso de atención sanitaria, siempre que las circunstancias clínicas lo permitan. Que se mantenga la confidencialidad de toda la información relacionada con su atención en cualquier centro sanitario, así como acceder a los datos personales obtenidos durante la misma. Que quede constancia escrita o en soporte técnico adecuado de su proceso, guardando la información en su historia clínica. La información, que deberá ser al menos única por institución sanitaria, incluirá estado de salud y evolución, así como pruebas y tratamientos que recibe. Acceder a su historia clínica, mediante los procedimientos establecidos. Recibir un informe de alta al finalizar su estancia en una institución hospitalaria,
al dar por finalizada la consulta en atención especializada y al alta en urgencias. Que se extienda un certificado acreditativo de su estado de salud. Que se le asigne un médico A y un centro de atención primaria para atenderle, si bien puede optar por elegir otro profesional y centro. Elegir médico A de familia y pediatra entre los existentes en su municipio, y también entre el resto de los médicos As del distrito sanitario al que corresponda el domicilio. Elegir médico A especialista para consultas, cuando a juicio de su médico A de familia o pediatra precise ser atendido por uno de ellos, así como a recibir atención por el mismo especialista durante su proceso. Elegir hospital, dentro del sistema sanitario público de Andalucía, si se encuentra pendiente de una intervención quirúrgica. Disponer de una segunda opinión médica sobre su proceso, en los términos en que esté establecido. Conocer el nombre y la función de los profesionales que le atienden. Ser intervenido quirúrgicamente, dentro del plazo establecido en la normativa vigente, para cada uno de los procedimientos en el sistema sanitario público. Recibir atención sanitaria en un tiempo adecuado según el proceso, así como a que se le ofrezca información sobre los plazos de respuesta en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas para los diversos procesos. Disponer de la Carta de Derechos y Deberes en todos los centros sanitarios. También tiene derecho a presentar reclamaciones y sugerencias, y a recibir respuesta en los plazos establecidos. Participar en el sistema sanitario público a través de los consejos de salud de área y mediante la representación correspondiente de las asociaciones de consumidores y usuarios, y a expresar su opinión a través de los diferentes modelos de investigación social, así como a recibir información de las medidas de mejora que resulten de todo ello. Que se realicen todas las acciones oportunas que, junto a la atención a su proceso, tengan como fin reducir y paliar el sufrimiento y el dolor, tanto en aquellas situaciones críticas como ante el proceso de la muerte, de acuerdo con el máximo respeto a la autonomía, la integridad y la dignidad humana. Que se tengan en cuenta las voluntades anticipadas, manifestadas mediante el procedimiento establecido. Que se mantenga la confidencialidad de la información de su genoma, y que no sea utilizada para ningún tipo de discriminación. También tiene derecho a obtener las ventajas derivadas de la nueva tecnología genética disponible y conforme al marco legal vigente. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación conforme al desarrollo de las mismas en los servicios sanitarios, con criterios de accesibilidad, seguridad y continuidad. Sus deberes como usuario en el sistema sanitario. Cumplir las prescripciones generales en materia de salud comunes a toda la población, así como las de los servicios sanitarios, conforme a lo establecido. Mantener el debido respeto a las normas establecidas en el centro, así como al personal que presta sus servicios en el mismo. Responsabilizarse del uso de los recursos y prestaciones ofrecidos en el marco del sistema sanitario público de Andalucía, fundamentalmente en lo que se refiere a la utilización de los servicios, las prestaciones farmacéuticas, las ortoprotésicas y los procedimientos de incapacidad laboral. Cuidar las instalaciones y colaborar en su mantenimiento. Cumplir las normas y requisitos administrativos de uso y acceso a las prestaciones sanitarias. Firmar, en caso de negarse a las actuaciones sanitarias, el documento pertinente en el que quedará expresado con claridad que el paciente ha quedado suficientemente informado y que rechaza el tratamiento sugerido. 2. Derechos de prestación de servicios de manera individual o colectiva. Libre elección de facultativo y centro sanitario, segunda opinión. 2,1. Libre elección de facultativo. El art. 10,13 de la Ley General de Sanidad reconoce el derecho de los ciudadanos a elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas en esta ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que regulen 3L trabajo sanitario en los centros de salud. El art. 6.1,1 de la Ley de Salud de Andalucía recoge asimismo el derecho a la libre elección de médico o otros profesionales sanitarios, servicio y centro sanitario en los términos que reglamentariamente estén establecidos.
La población protegida puede ejercitar el derecho a la libre elección de médico, de conformidad con las disposiciones establecidas al efecto. En el entorno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el derecho a la libre elección de médico se regula tanto en el ámbito de la atención primaria como en el de la especializada. 2.1.1. Elección de médico general y pediatra. Régimen jurídico. La elección de médico general y pediatra en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regula en las siguientes normas. Decreto 60/1999, de 9 de marzo, por el que se regula la libre elección de médico general y pediatra. Orden de 9 de septiembre de 99, por la que se regula el procedimiento de libre elección y se establecen las normas de asignación de médico general y pediatra en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Orden de 27 de febrero de 02, por la que se establece la efectividad del carácter individual de la libre elección de médico y su gestión por la base de datos de usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Cuidar las instalaciones y colaborar en su mantenimiento. 2.1.1.1. Ámbito de elección y usuarios. La elección de médico general y pediatra es libre en el nivel de atención primaria, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, art. 1 del Decreto 60/1999. La elección de facultativo se puede ejercer individualmente entre los médicos generales y pediatras existentes en el ámbito del distrito de atención primaria. No obstante, en las ciudades en cuyo término municipal exista más de un distrito de atención primaria, se puede optar además entre los facultativos que presten servicio en dicho término municipal, con independencia del distrito al que se hallen adscritos. En el caso de los menores de 16 años no emancipados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que sus condiciones de madurez le permitieran realizar tal elección. Con respecto a los incapacitados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que la sentencia de incapacitación les reconozca tal derecho, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. Para los menores de 7 años, se podrá elegir pediatra de entre los existentes en su territorio de elección. Para aquellos con edades comprendidas entre 7 y 14 años, se podrá optar entre los facultativos de medicina general o pediatría existentes asimismo en su territorio de elección. 2.1.1.2. Procedimiento. La elección de médico general y pediatra puede efectuarse en cualquier momento y sin necesidad de justificación, pudiendo previamente solicitarse entrevista con el facultativo. Una vez elegido un facultativo, para realizar una nueva elección, deben transcurrir al menos 3 meses a fin de garantizar la ordenación administrativa interna de los servicios. Cuando la persona con derecho a asistencia sanitaria elija un facultativo no destinado en la zona básica de salud a la que pertenezca, éste podrá manifestar las razones de su oposición a la libre elección efectuada, correspondiendo al director del distrito de atención primaria adoptar motivadamente la resolución oportuna. En aras de una mejor calidad asistencial, los directores de los distritos de atención primaria de salud pueden no asignar nuevos usuarios a un determinado facultativo cuando el cupo de personas que tenga ya desaconseje este incremento según los siguientes criterios. El número real de personas incluidas en el cupo. El tiempo medio de consulta. El porcentaje de personas mayores de 65 años y menores de 4 años incluidas. La existencia de problemas especiales que eleven la demanda asistencial. La dispersión geográfica, las comunicaciones y otras características de cada una de las zonas básicas de salud. La salvaguarda de la buena relación médico-enfermo que debe imperar en el proceso asistencial. 2.1.2. Elección de médico especialista y de hospital. En cumplimiento de las previsiones de la Ley General de Sanidad, que estableció el derecho de los ciudadanos a la libre elección de médico, el Real Decreto 8/1996, de 15 de enero, reconoció la libre elección de médico especialista en el ámbito del InSalud.
En Andalucía se propuso como objetivo en el primer Plan Andaluz de Salud de 15 de junio de 1993, y en cumplimiento del mismo se publicó el Decreto 128/1997, de 6 de mayo, que regula la libre elección de médico especialista y de hospital público en el ámbito del sistema sanitario público de Andalucía. Este derecho se ejerce según dicha norma, conforme a las siguientes reglas. 1. El usuario podrá elegir al facultativo especialista u hospital público para las siguientes actuaciones. Consultas programadas médicas. Consultas programadas quirúrgicas. Procedimientos terapéuticos médicos. Procedimientos terapéuticos quirúrgicos. Servicios y unidades de diagnóstico, para aquellas pruebas que sean indicadas por el facultativo responsable. 2. Con carácter general, el derecho a la libre elección de médico especialista y de hospital podrá ser ejercido por aquellos usuarios de los servicios de atención primaria que, a juicio del facultativo responsable de su asistencia, precisen asistencia especializada en el ámbito del sistema sanitario público de Andalucía. 3. La elección la realizará el usuario individualmente, a través del médico de atención primaria. A estos efectos, los centros de atención primaria dispondrán de la información suficiente para que los usuarios puedan ejercer este derecho. Dicha información comprenderá al menos la referida a especialistas que puedan ser objeto de elección, horarios de consulta, tiempo de espera. Asimismo, el centro de atención primaria deberá facilitar al usuario, al menos, la primera cita. En el caso de los menores de 16 años no emancipados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que sus condiciones de madurez le permitieran realizar tal elección. Con respecto a los incapacitados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que la sentencia de incapacitación les reconozca tal derecho, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. 4. La elección realizada se mantendrá durante todo el proceso patológico de que se trate y, en casos de procesos de larga duración, por un periodo mínimo de 12 meses, salvo que el Servicio Andaluz de Salud, si existieran causas que lo justifiquen, previa solicitud del interesado, autorizara el cambio de médico especialista u hospital antes del plazo establecido. 5. No será posible la elección simultánea de varios facultativos u hospitales para el mismo proceso patológico. 2.1,3. Elección de dentista. Respecto de la asistencia dental, el Decreto 281/2001, de 26 de diciembre, garantiza la asistencia dental básica y los tratamientos especiales a todas las personas de 6 a 15 años protegidas por el Sistema Sanitario Público de Andalucía, residentes en la comunidad autónoma, realizándose su implantación de forma progresiva. Los padres, tutores o responsables de los niños pueden elegir anualmente a un dentista de cabecera entre los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía o entre aquellos otros dentistas privados que a tal efecto sean habilitados. Art. 6. Decreto 281/2001. 2,2. Derecho a la segunda opinión médica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 2.2,1. Antecedentes. El artículo 6,1a de la Ley 2/1998 de 15 de junio de Salud de Andalucía, relativo a los derechos de los ciudadanos con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía, contempla el derecho de los mismos a disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso, en los términos que reglamentariamente se determinen. Igualmente, en la letra H del citado apartado y artículo, se establece el derecho que tienen los ciudadanos a que se les dé en términos comprensibles, para ellos y para sus familiares o personas allegadas, una información completa y continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. El 2 Plan Andaluz de Salud preveía que, a lo largo de la vigencia del propio plan, se seguiría potenciando la capacidad de decisión del ciudadano, entre otras medidas a través del derecho a la segunda opinión médica. Por su parte,
El Plan Marco de Calidad y Eficiencia de la Consejería de Salud señala que la comunicación y la información constituyen las bases para garantizar la participación de los ciudadanos y establece como objetivo conseguir que estos intervengan en la toma de decisiones y hagan uso de sus derechos, como el de la segunda opinión de facultativo. El derecho a la segunda opinión médica se enmarca dentro de una visión amplia del derecho de la autonomía del paciente en relación a los servicios sanitarios, el reconocimiento del papel protagonista del ciudadano. En desarrollo de estas previsiones, y con objeto de regular el ejercicio del derecho a la segunda opinión facultativa, se publicó el Decreto 127/2003, de 13 de mayo, por el que se establece el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 2.2.2. Concepto. Se entiende por segunda opinión médica el informe facultativo obtenido como consecuencia de la solicitud realizada al Sistema Sanitario Público de Andalucía por un paciente, por sus familiares, por su pareja de hecho, según la definición de la Ley 5/2000 de parejas de hecho, por personas allegadas, por sus representantes legales o por la persona en quien expresamente delegue el usuario esta opción, tras el diagnóstico de una enfermedad de pronóstico fatal, incurable o que compromete gravemente la calidad de vida o tras la propuesta de un tratamiento con elevado riesgo vital, una vez que el proceso diagnóstico se ha completado y siempre que no requiera tratamiento urgente. Art. 1 DTO 127.03. 2.2.3. Beneficiarios. Son beneficiarios de la segunda opinión médica los españoles, residentes en los municipios de Andalucía, así como los extranjeros, cuando su aseguramiento corresponda, en ambos casos al Sistema Sanitario Público de Andalucía. 2.2.4. Circunstancias motivadoras. Los pacientes pueden hacer uso de este derecho para art. 3. A. Confirmación diagnóstica de enfermedad degenerativa progresiva sin tratamiento curativo del sistema nervioso central, de una enfermedad neoplásica maligna, excepto los cánceres de piel que no sean el melanoma. B. Confirmación de alternativas terapéuticas de neoplasias malignas, excepto los cánceres de piel que no sean el melanoma, tanto al inicio como a la recidiva o en el momento de aparición de metástasis. C. Propuesta terapéutica para enfermedad coronaria avanzada de angioplastia múltiple o simple, frente a cirugía cardíaca coronaria convencional. D. Propuesta de cirugía coronaria convencional en situación de riesgo, con o sin circulación extracorpórea, frente a revascularización transmiocárdica con láser. E. En cardiopatía congénita, con indicación de cierre o ampliación de defecto congénito por técnica de cardiología intervencionista, frente a cirugía convencional. F. Confirmación diagnóstica de tumoración cerebral o raquimedular. G. Propuesta de tratamiento quirúrgico en escoliosis de grado mayor idiopática o no idiopática. H. Confirmación de diagnóstico de enfermedad rara. A los efectos del presente decreto, se entenderá por enfermedad rara aquella enfermedad con peligro de muerte o de invalidez crónica, incluidas las de origen genético, que tiene una prevalencia baja, es decir, menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. 2.2.5. Procedimiento. La segunda opinión médica se desarrollará conforme al siguiente procedimiento. Art. 5. A. Solicitud. La segunda opinión médica puede ser solicitada por el propio paciente, por sus familiares, por su pareja de hecho, por personas allegadas, por sus representantes legales o por la persona en quien expresamente delegue el usuario esta opción. La solicitud puede realizarse por cualquier medio válido de comunicación, incluidos los de transmisión digital, asegurándose en todo momento la confidencialidad de los datos personales y clínicos del interesado. La solicitud de segunda opinión médica solo se puede realizar una única vez en cada proceso asistencial. B. Estudio. La segunda opinión médica será estudiada y valorada por un facultativo o por un equipo de expertos, en el ámbito de conocimiento o especialidad de que se trate, y en el siguiente orden. Cada solicitud se remitirá para su estudio a un facultativo del equipo de expertos.
Si existe conformidad con el diagnóstico o con el tratamiento propuesto, se emitirá el informe por dicho facultativo del equipo de expertos. Si existe discrepancia en el diagnóstico o sobre el tratamiento o sobre ambos, se analizará, estudiará y discutirá el caso en el seno del equipo de expertos, emitiéndose el informe de manera colegiada. Los equipos de expertos tienen como finalidad analizar, estudiar y emitir los informes con las conclusiones clínicas finales. Estarán constituidos por facultativos de los diferentes centros sanitarios que integran el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Para pertenecer a uno de esos equipos de expertos, cada profesional sanitario tendrá que haber sido acreditado previamente con el nivel máximo de acreditación que se establezca por el órgano responsable de los procesos de acreditación de profesionales del SSPA, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, que igualmente establecerá los requisitos y tiempos para la reacreditación periódica de estos expertos. Con la finalidad de evitar desplazamientos innecesarios al usuario, cualquiera de los informes referidos anteriormente se fundamentará prioritariamente en las pruebas ya realizadas al paciente por el facultativo especialista de origen. Si excepcionalmente hubiera que realizar alguna prueba o exploración complementaria, la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS proporcionará al paciente el acceso a las mismas, incluyendo día y hora de la cita. C. Informe y plazos. La Dirección General de Asistencia Sanitaria remitirá al interesado el informe realizado en el plazo máximo de los 30 días siguientes al de presentación de la solicitud. No obstante, cuando según criterio facultativo en función de la información recibida y por circunstancias derivadas del proceso asistencial o sobreañadidas al mismo, fuera conveniente realizar pruebas adicionales o exploraciones complementarias, el cómputo del plazo máximo quedará en suspenso hasta tanto se resuelvan las incidencias surgidas. Cuando no se reúnan los requisitos establecidos en el decreto, la Dirección General de Asistencia Sanitaria, en el plazo de los 7 días siguientes al de presentación de la solicitud de segunda opinión médica, resolverá desestimando la misma. D. Garantía de la atención sanitaria tras la segunda opinión médica. Una vez remitido el informe final, la Dirección General de Asistencia Sanitaria le garantizará al paciente, en el ámbito del SSPA, la atención clínica respecto del diagnóstico o del tratamiento propuesto en dicho informe. Art. 6. A tal efecto, el centro directivo le facilitará al usuario una relación de centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en donde podrá, a elección suya, iniciar o continuar con el tratamiento y le gestionará la primera cita para el centro que haya elegido el usuario. 3. Derechos de participación. El art. 6 de la Ley 2/98 de Salud de Andalucía establece que los ciudadanos son titulares y disfrutan, con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía, de, entre otros, los siguientes derechos. A la información sobre los servicios y prestaciones sanitarios a que pueden acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. A que se les garantice, en el ámbito territorial de Andalucía, que tendrán acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se determinen. En este sentido, el artículo 9,2 de la LSA, relativo a la efectividad de los derechos y deberes, determina que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantizará a los ciudadanos el pleno ejercicio de los derechos y obligaciones recogidos en esta ley, para lo que establecerá reglamentariamente el alcance y contenido específicos de las condiciones de las mismas. En el caso de la necesidad de intervención quirúrgica existen situaciones que no son calificados como cirugía urgente por los profesionales, pero que producen dolor, molestias importantes, riesgos a medio o largo plazo, que tienen que esperar a veces más tiempo del que social y profesionalmente es deseable. Para ellas se han fijado unos plazos máximos de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, que son variables en función de los procedimientos quirúrgicos de que se trate, con los que resulta garantizado que si se superan dichos plazos, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía debe abonar la intervención quirúrgica en el centro privado que elija el paciente.
La misma garantía de respuesta se extiende a la atención a los procesos diagnósticos y a las consultas de especialidades de la red sanitaria pública, para que no haya retrasos en el establecimiento del diagnóstico y tratamiento de los pacientes que necesitan asistencia especializada. El desarrollo reglamentario del derecho de acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo se contiene principalmente en estas dos normas. La garantía de plazos máximos en los procedimientos quirúrgicos se regula en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, porque se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. La garantía de plazos en los restantes procesos se regula en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 3,1. Garantía de plazo de respuesta quirúrgica. 3.1,1. Beneficiarios. Según determina el art. 2 del Decreto 209/2001, son beneficiarios de la garantía establecida en dicha norma las personas incluidas en el art. 3,1. De la LSA, españoles y extranjeros residentes en cualesquiera de los municipios de Andalucía, que se encuentren inscritas en el registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, para las intervenciones quirúrgicas programadas previstas en el anexo 1 del decreto. Los procedimientos quirúrgicos recogidos en dicho anexo se podrán actualizar mediante orden de la Consejería de Salud. 3.1,2. Plazo máximo de intervención quirúrgica. Las intervenciones quirúrgicas que se precisen para la atención de los procedimientos quirúrgicos relacionados en dicho anexo 1 deberán realizarse en un plazo no superior a los 180 días naturales, contados desde la fecha de presentación por el paciente o persona autorizada para ello del documento de inscripción en el registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, sin perjuicio de que se aprueben plazos de respuesta inferiores para determinadas intervenciones. Art. 3. Si según criterio facultativo, por circunstancias derivadas del proceso asistencial o sobreañadidas al mismo, no fuese conveniente realizar la intervención quirúrgica prevista, el cómputo del plazo máximo quedará en suspenso hasta que se resuelvan las incidencias surgidas. Art. 6. Mediante orden de la Consejería de Salud, pueden establecerse procedimientos quirúrgicos que, por sus especiales características asistenciales y de necesidad sanitaria, deban disponer de plazos de respuesta inferiores a los citados 180 días. 3.1,3. Sistema de garantía de tiempo. A fin de garantizar el tiempo máximo de respuesta, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía podrá ofertar cualquiera de los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía o centros concertados. La garantía de respuesta en el plazo que se haya establecido para la intervención quedará sin efecto si el paciente, una vez requerido para la misma, de forma fehaciente, en el domicilio señalado al efecto en la solicitud de inscripción en el registro de demanda quirúrgica del SSPA, se niega o no hace acto de presencia a la citación correspondiente, o si voluntariamente demora la intervención en el centro que indicó la misma o en otro centro que se le oferte, siempre que tales circunstancias resulten injustificadas. Art. 5. 3.1,4. El registro de demanda quirúrgica. Con objeto de controlar y gestionar la demanda de las intervenciones quirúrgicas programadas, el decreto crea Art. 7. Un registro que funciona en los centros hospitalarios del SSPA y en los centros concertados, denominado Registro de Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que queda adscrito a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud. El registro es único en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien la gestión del mismo se lleva de manera descentralizada por cada uno de los centros hospitalarios públicos o concertados. 3.1.4.1. Contenido. En el registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía se inscribirán, como mínimo, los siguientes datos.
1. Datos identificativos del paciente. 2. Fecha de presentación de la solicitud de inscripción en el registro. 3. Indicación quirúrgica por el facultativo especialista responsable del paciente. 4. Aceptación por el paciente de su inscripción en el registro. 5. Causa de la suspensión del cómputo del plazo máximo de respuesta quirúrgica. 6. Fecha del inicio de la suspensión. 7. Fecha de reinicio del cómputo del plazo máximo de respuesta quirúrgica, una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión. 8. Fecha de la baja en el registro. 9. Causa de la baja en el registro. 10. Causa que motiva la pérdida de la garantía de respuesta quirúrgica en el plazo que se haya establecido para su intervención. 11. Fecha de la pérdida de la garantía. 3.1.4.2. Inscripción y baja. La inscripción en el registro de demanda quirúrgica del SSPA se formalizará cumplimentando la solicitud de inscripción, modelo oficial del anexo 2 del decreto, en el registro. La fecha de inscripción en el registro será la del día de presentación, por el paciente o persona autorizada para ello, de la solicitud de inscripción en el mismo, art. 9. La baja en el registro tendrá lugar por alguna de las siguientes causas. A. La realización de la intervención quirúrgica indicada. B. La voluntad expresa del paciente de causar baja. C. La reevaluación de la indicación, que haga desaconsejable la intervención quirúrgica. D. El fallecimiento del paciente. En los supuestos previstos en las letras B y C, la baja en el registro surtirá efectos desde la fecha de inscripción en el mismo de la solicitud de baja en el modelo oficial. En los supuestos de las letras A y D, la baja en el registro surtirá efectos desde la fecha en que ocurrieron, una vez realizada la correspondiente comunicación al registro. 3.1.4.3. Incumplimiento del plazo de respuesta. Una vez transcurridos los plazos de respuesta establecidos, el paciente podrá requerir el tratamiento en un centro sanitario privado. A tal efecto, la Administración Sanitaria facilitará al paciente un documento acreditativo, anexo 4 del decreto, que lo acreditará ante el centro sanitario elegido para su intervención. El documento contendrá al menos los siguientes extremos. A. Acreditación de haber sido superado el plazo máximo de garantía de respuesta quirúrgica previsto para su procedimiento quirúrgico. B. Procedimiento quirúrgico. C. Centro hospitalario del SSPA que indicó la intervención. D. Cuantía económica que la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía se compromete a satisfacer, como máximo, por los gastos derivados de la intervención quirúrgica. Junto con el documento acreditativo, se le facilitará al paciente una relación de centros sanitarios privados en los que se pudiera dar respuesta quirúrgica a su procedimiento. Una vez agotado el plazo máximo de garantía, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía está obligada al pago de los gastos derivados de la intervención quirúrgica al centro elegido, teniendo en cuenta que dichos gastos serán, como máximo, los correspondientes a las cuantías establecidas en el decreto, art. 11. Si se produce el desplazamiento del enfermo a un centro situado en localidad distinta a la de donde se indicó su intervención, la Administración está obligada también al pago de los gastos de desplazamiento del mismo, así como los gastos de desplazamiento y dietas del acompañante. Art. 14. 3.1.5. Intervenciones quirúrgicas excluidas de la obligación de pago. La Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía no asumirá los gastos de las intervenciones quirúrgicas en los supuestos siguientes. A cuando, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre incompatibilidades, las intervenciones quirúrgicas se realicen en centros en los que desarrollen su actividad médicos del SSPA de la especialidad correspondiente al procedimiento quirúrgico indicado. B. En los casos de intervenciones quirúrgicas distintas a las que originó su inscripción en el registro de demanda quirúrgica del SSPA. C. Cuando se incumpla alguno de los requisitos previstos en el decreto. D. En las intervenciones quirúrgicas de extracción y trasplante de órganos,
cuya realización dependerá de la disponibilidad de órganos de donantes. Se exceptúan las intervenciones que se consideren necesarias realizar en el acto quirúrgico y que no coincidan con las inicialmente registradas, como consecuencia de discrepancias diagnósticas surgidas en dicho acto. El abono de las mismas se resolverá por la Administración, previo informe del centro donde se hayan realizado. 3,2. Garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos. 3.2,1. Definiciones. En el art. 3 del Decreto 96/2004 de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, se establece la definición de cada uno de estos conceptos, a los efectos de la referida disposición. Proceso asistencial es el conjunto de actuaciones normalizadas que se inician cuando un facultativo, de un centro del SSPA o del centro concertado que se determine, realiza la orientación diagnóstica de alguna de las enfermedades contempladas en el anexo primero de este decreto y concluye con la resolución diagnóstica y propuesta de plan terapéutico para dicha enfermedad. Primeras consultas de asistencia especializada son aquellas programadas y en régimen ambulatorio que, estando incluidas en el anexo segundo del decreto, sean solicitadas por un médico de atención primaria para un facultativo especialista y no tengan la consideración de revisiones. Procedimientos diagnósticos son aquellos que, estando recogidos en el anexo tercero del decreto, sean solicitados por los facultativos que desempeñen sus funciones en una consulta programada ambulatoria de un centro de atención primaria o especializada del SSPA, o de un centro concertado que se determine. 3.2,2. Beneficiarios. Son beneficiarios de la garantía establecida en el Decreto 96/04, las personas incluidas en el art. 3,1 de la LSA, españoles y extranjeros residentes en cualesquiera de los municipios de Andalucía, que se encuentren inscritas en el Registro de Procesos Asistenciales, Registro de Demanda de Primeras Consultas de Asistencia Especializada y Registro de Demanda de Procedimientos Diagnósticos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 3.2,3. Plazos máximos de respuesta. Los plazos máximos de respuesta para la atención sanitaria regulada en el Decreto 96/2004 son los siguientes. A. Procesos asistenciales. El plazo establecido, en días naturales para cada proceso en el anexo primero del decreto. B. Primeras consultas de asistencia especializada, 60 días naturales. C. Procedimientos diagnósticos, 30 días naturales. El cómputo de los plazos se iniciará al día siguiente de la fecha de la inscripción en el correspondiente registro, en el registro de procesos asistenciales del SSPA, en el supuesto de los procesos asistenciales, en el registro de primeras consultas de asistencia especializada, en el supuesto de las primeras consultas de asistencia especializada, o en el registro de procedimientos diagnósticos, en el supuesto de los procedimientos diagnósticos. Mediante orden de la Consejería de Salud pueden establecerse plazos máximos de respuesta inferiores a los establecidos en el presente decreto, cuando las circunstancias así lo aconsejen. 3.2,4. Sistemas de garantías de tiempo. Los solicitantes obtendrán citas de consultas y de procedimientos diagnósticos para sus centros asistenciales de referencia. Si éstas no se pudieran obtener en el plazo establecido por el reglamento, se podrán ofertar en otros centros asistenciales del SSPA, garantizándose en todo caso la accesibilidad de los pacientes. Si las citas para los centros asistenciales del SSPA no se pudieran obtener dentro del plazo máximo establecido, se podrán ofertar en centros concertados, garantizándose en todo caso la accesibilidad de los pacientes. Si el paciente no hubiera obtenido una cita para ser atendido dentro del plazo de respuesta, y éste hubiera transcurrido, podrá requerir la atención en un centro sanitario privado, conforme al procedimiento del art. 11 del decreto, descrito en el apartado 2.2,6 de este mismo tema.
La garantía de respuesta en plazo quedará sin efecto en los siguientes supuestos. A. Cuando el paciente, una vez requerido, demorase voluntariamente, se negara o no hiciese acto de presencia a la consulta de asistencia especializada o a la realización del procedimiento diagnóstico correspondiente, en el centro que indicó la misma o en otro centro que se le oferte, siempre que tales circunstancias resulten injustificadas. B. Cuando el paciente, en el ejercicio del derecho a la libre elección de médico especialista y de hospital en el sistema sanitario público, elija un facultativo especialista o un centro asistencial para los que la demora existente impida garantizar un tiempo máximo de respuesta. 3.2,5. Registros. Con objeto de controlar y gestionar la demanda de los procesos asistenciales, de las primeras consultas de asistencia especializada y de los procedimientos diagnósticos, el Decreto 9604 ha creado ART. 7. Los correspondientes registros, denominados Registro de Procesos Asistenciales, Registro de Demanda de Primeras Consultas de Asistencia Especializada y Registro de Demanda de Procedimientos Diagnósticos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, respectivamente, que funcionarán en todos los centros sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía y en los centros concertados que se determinen. Estos registros son únicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien la gestión de los mismos se llevará a cabo de manera descentralizada por el centro sanitario donde se hubiera realizado la inscripción. Todos los registros quedan adscritos a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, que adoptará las medidas técnicas, de gestión y organizativas necesarias para su funcionamiento, con el fin de garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos en ellos recogidos, así como todas aquellas medidas destinadas a hacer efectivos los derechos de los afectados, regulados en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en las normas reglamentarias que la desarrollan. 3.2.5.1. Contenido. El contenido de los registros deberá permitir la inscripción, como mínimo, de los siguientes datos. 1. Datos identificativos del paciente. 2. Datos identificativos del médico solicitante. 3. Fecha de la inscripción a efectos de la garantía de plazo de respuesta. 4. Datos identificativos de la consulta, del procedimiento diagnóstico o del proceso asistencial solicitado. 5. Proceso asistencial y o motivo de la solicitud. 6. Fecha y hora de la cita. 7. Situación respecto a la garantía, con y sin garantía y con pérdida de la misma, especificando en su caso la causa que motiva dicha pérdida. 8. Fecha de baja en el registro. 9. Causa de la baja a efectos de la garantía plazo de respuesta. 3.2.5.2. Inscripción y bajas. La fecha de inscripción en los registros de pacientes será ART. 9. A. En el caso de los procesos asistenciales, la fecha de solicitud de consulta o procedimiento diagnóstico por el facultativo, conforme se describe en cada uno de los procesos. B. En el caso de las primeras consultas de atención especializada, la fecha de la solicitud de la misma por el médico de atención primaria. C. En el caso de los procedimientos diagnósticos, la fecha de presentación de la solicitud realizada por el facultativo, con la conformidad en su caso del paciente. La baja en los registros tendrá lugar por alguna de las siguientes causas. A. La resolución diagnóstica del proceso asistencial y la elaboración de su plan terapéutico. La realización efectiva de la primera consulta, del procedimiento diagnóstico en cualquiera de los ámbitos establecidos a tal efecto. B. La voluntad expresa del paciente de causar baja. C. El fallecimiento del paciente. 3.2,6. Incumplimiento del plazo de respuesta. Una vez transcurridos los plazos de respuesta establecidos, el paciente podrá solicitar, preferentemente en el mismo centro donde se realizó la inscripción, el documento de atención en un centro privado autorizado. ART. 11. En el plazo de 7 días naturales contados a partir del siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el órgano competente para su tramitación, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía emitirá y notificará al interesado,
Si procede, el documento anexo cuarto del decreto, que acreditará al paciente ante un centro sanitario privado para la atención del proceso asistencial, primera consulta especializada o realización del procedimiento diagnóstico. De no proceder la expedición del citado documento, se dictará y notificará al interesado SN igual plazo resolución denegatoria. Transcurrido el plazo de 7 días naturales sin haberse dictado y notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud. Efectos estimatorios del silencio administrativo. Junto con el documento de atención se le facilitará al paciente una relación de aquellos centros sanitarios privados que, conforme a su cartera de servicios, puedan realizar los procesos asistenciales, las primeras consultas de asistencia especializada, los procedimientos diagnósticos que se recogen respectivamente en los anexos I, 2 y 3 del decreto. El procedimiento por el cual los centros sanitarios privados puedan acoger la materialización de la garantía establecida en el decreto, así como las tarifas y el procedimiento de las consultas, procedimientos diagnósticos y procesos asistenciales realizados en dichos centros, se regula mediante orden de la Consejería de Salud.